Hola chicos y chicas, Daniel de Gremio Histórica Valdivia para comentarles sobre el grupo. Esta vez, afortunadamente, recordé que tenía que hacer un video sobre el grupo, así que les voy a comentar un poco. Más bien la historia del grupo. He sido el responsable y instructor a cargo del grupo. Ya van a cumplirse 3 años, es muy poco tiempo, lo sé, pero es algo que he venido trabajando desde hace un tiempo ya por razones obvias. Bueno, no ha habido la suficiente capacidad como para poder trabajar con otros grupos de afuera, porque en Chile tenemos varios grupos, varios con mucho más experiencia que yo, estamos hablando de prácticamente 10 años de experiencia, y no ha estado la instancia para poder trabajar con ellos en exceso, pero afortunadamente formamos una comunidad en la cual estamos compartiendo más y la retroalimentación ha sido satisfactoria. Pero estoy adelantándome mucho. Grima Histórica Valdivia surge aproximadamente a finales del año 2014, y la gracia que tiene es de que desde un principio tratamos de enfocarnos en el Kunstfechten, elegir al tiro una disciplina que nos pudiera definir. Em, la gracia del Kunstfechten en ese sentido es de que, dado que es un sistema bastante antiguo, tiene varias ramificaciones y es bastante ordenado en general por los maestros, ustedes lo saben, eh, nos ha permitido grandes satisfacciones en el sentido de que hemos podido mostrarle al público algo bien hecho. Y eso ha sido mérito de la organización que hemos tenido y de las buenas experiencias que se han podido forjar en las ciudades de alrededor de Valdivia. Tenemos muy pocos elementos de acero. Hace poco adquirimos, por ejemplo, estas Federschwer, que fueron fabricadas por una persona de forma artesanal, ¿cierto? Digamos, no es un herrero que sea experto en gema. Por razones como esa tenemos esta extraña y bizarra punta, ¿cierto? Quiero que la cámara la enfoque un poco, ¿cierto? Esta extraña y bizarra punta. Pero fuera de eso, hemos estado relativamente bien con el grupo, en ese sentido, con el tema de los materiales. Hemos tratado de trabajar al momento de faltarnos implementos adecuados, hemos tratado de adecuarnos simplemente a las circunstancias. La madera, a pesar de lo que diga mucha gente, ha sido un método histórico de entrenamiento, y si uno aplica el control adecuado de fuerza, no debería haber preocupación por heridas. Y en ese sentido, el grupo siempre ha tratado de aspirar a un buen control de la fuerza y un dominio de lo que se trata de hacer. Por otro lado, el plástico también ha podido hacer soporte. Tenemos un par de Rawlings, ¿cierto? Y tenemos unas cuantas espadas de Tecnil que también han logrado cumplir un propósito. Ahora, sabemos que también hay una diferencia en el material, pero ha sido bastante accesible para nosotros y no duele en el bolsillo. Traer cosas de fuera, por ejemplo, por el costo de aduana acá es complicado. Pero logramos, por ejemplo, traer unas espadas roperas de Jinke, no sé si lo conocen. Eh, Así que también podemos recomendar su mano, es mucho mejor y tiene esta gran gracia de flexibilidad que hace tan característica a las espadas de entrenamiento. Así que ha sido un elemento positivo en general nuestra experiencia. Y bueno, hemos tenido altos y bajos, por supuesto, pero en general hemos trabajado bien el Kunstfechten, en el sentido de que hemos podido mostrar los contenidos de forma correcta, hemos podido trabajar con los contenidos básicos y los contenidos avanzados, y hemos ido modificando nuestra pauta metodológica, como hablé en el video anterior, ¿cierto? Estamos trabajando con una pauta metodológica más o menos compleja, pero va de acuerdo a cómo ha progresado el grupo. Ahora, obviamente, hay otros grupos que pueden hablar de pautas de metodológicas mucho más complejas, mucho más completas también, pero nosotros hemos estado trabajando relativamente bien. Falta simplemente la tecnología para tener mejores cámaras y mejores fotografías, cosa de poder mostrar mejor lo que hacemos y no se vea tanto como una reyerta callejera o algo mucho más aficionado. Afortunadamente, Chile en ese sentido ha tenido un buen despertar dentro del universo histórico, en el sentido de no solamente trabajar con su propia historia, sino que también el interés por lo medieval. Y eso se ve reflejado en, bueno, acá al menos en el país se ha visto múltiples ferias medievales y otros eventos en los cuales siempre surge la pregunta de cómo combatían en el pasado. Y afortunadamente han habido grupos de gremio histórica que han podido trabajar eso y han podido mostrar el arte como corresponde. O sea,
Afortunadamente no hemos tenido grupos de esgrima instintiva, por muy raro que suene eso, que muestren su trabajo. Entonces en ese sentido estamos bien. Eh, Hemos tenido altos y bajos como cualquier grupo, pero esperamos crecer. Ahora, en los videos que van a empezar a verse más adelante, que esperamos subir pronto al canal, van a observar muchos elementos que a lo mejor van a parecer a ojos expertos como aficionados. Y no lo digo solamente por personas que nunca han practicado esgrima, sino que lo digo también por personas que lleven más años que nosotros. Es obvio eso. Probablemente encuentren errores en postura, encuentren errores en movimiento o en técnica, pero es parte de nuestro crecimiento también como grupo. Nosotros a lo que apuntamos con los videos es más que nada a nosotros mismos, para poder observarnos, para poder juzgarnos, poder criticarnos y poder ver en qué mejorar. Así que, por supuesto, por esa misma razón, cualquier comentario que se quiera realizar sobre nuestros videos de entrenamiento es bienvenido en todo momento y siempre se va a recibir con altura de mira. Cómo mejorar con el grupo, cómo mejorar ciertas técnicas, cómo mejorar ciertas posturas. Y estamos todos, en todo sentido, abiertos para el debate, para la conversación, para las recomendaciones. Y nos gustaría recalcar eso más que cualquier otra cosa, especialmente el hecho de que el canal de este canal está diseñado no solamente para personas de afuera, sino que principalmente para nosotros mismos, para ver nuestro trabajo, ya que no podemos contar con un espejo en el lugar en el que estamos practicando. Vamos a estar trabajando constantemente el mirar nuestros propios videos y ver en qué mejoramos. Por ejemplo, ayer había pasado ya un tiempo desde que trabajé con las feders de acero, la flashback de cero, ¿cierto? Y bueno, resultó de que el manejo del enlace fue mucho más complicado de lo que esperábamos, así que es vuelta a repasar ciertas técnicas y cierto trabajo de grupo. También trabajamos un poco con las espadas roperas y también fue un resultado satisfactorio el ver de que lo poco que manejo de verdadera destreza tuvo algo de utilidad. Por desgracia mi constructor maneja la esgrima boloñesa mucho más, de forma mucho más hábil. Así que eso, me gustó la idea de poder hablar un poco del grupo y mostrar un poco de afuera para afuera lo que hacemos. Así que espero que podamos mostrarles en los videos cómo estamos como grupo, ya que hablar desde una habitación no es tan divertido como poder estar en el gimnasio y mostrar lo que se hace. Así que vamos a subir un par de videos de una explicación rápida del Sufekten y una explicación rápida del Krieg y el Absub, que son las fases principales del trabajo de espada larga, y poder en el fondo desde esa forma explicar cómo funciona el duelo con espada larga. Y bueno, subir eventualmente un curso de espada larga también. Y ojalá no tener que hacerlo desde mi pieza, ¿cierto? Sino que también desde el gimnasio, nuestro lugar de trabajo, para que podamos mostrarle a las personas que no conocen y poder ser juzgados por las personas que sí saben el trabajo de el Kunsteffekt en que nosotros trabajamos desde la espada larga. Así que no puedo esperar a que vean en los próximos videos. Y bueno, estamos al pendiente de sus comentarios. Así que eso, hasta luego.